Hola, gente conocedora de YouTube. Controversial con sus posiciones políticas, demócrata de primer orden, escritor comprometido con el oficio, diríamos que es un escritor profesional. Carlos Fuentes es uno de los escritores mexicanos de primera línea de la narrativa mexicana y latinoamericana. Hoy hablaremos de Carlos Fuentes y una de las novelas clásicas de la literatura latinoamericana. Me refiero a Aura. Sin más, vamos allá. Por si aún no conoces a Carlos Fuentes, una minigrafía, aunque pensándolo bien, ¿por qué aún no lo conoces? Carlos Fuentes fue un escritor y diplomático mexicano, galardonado con varios premios literarios, entre ellos el Premio Rómulo Gallegos en 1977, el Premio Cervantes en 1987 y el Príncipe de Asturias de las Letras en 1994. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y recibió múltiples doctorados honoris causa por distintas universidades. Perteneciente a la generación del boom latinoamericano, junto a García Márquez, Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa, e intelectual público muy influyente en el debate público mexicano y latinoamericano. Carlos Fuentes fue otro eterno candidato al premio Nobel como Borges, pero Fuentes declaró en un acto de humildad y honestidad intelectual que cuando le dieron el Nobel a García Márquez, se lo habían dado a él y a toda su generación. Murió el 15 de mayo de 2012 en Ciudad de México a la edad de 83 años. Sus restos descansan en el cementerio de Montparnasse en París junto a sus dos hijos. Aquí arriba te dejo mi video sobre el boom latinoamericano por si gustas ir a verlo. Su obra narrativa abarca la llamada novela de la Revolución Mexicana, los años del desarrollo del capitalismo mexicano, el ascenso de la incipiente burguesía mexicana y el periodo de la imposición del neoliberalismo en nuestras tierras. Una de sus obras, que por lo menos en las escuelas primarias mexicanas nos hicieron leer hasta el cansancio, fue Aura, una novela breve publicada en 1962, el mismo año que se publicó La muerte de Artemio Cruz, y que tiene ese sabor del realismo mágico tan característico del boom latinoamericano, aderezado con toques de novela gótica. En todo caso, Aura es una novela breve muy ligada a la muerte de Artemio Cruz. Las escribí al mismo tiempo. Más bien Aura la escribí como un respiro de la muerte de Artemio Cruz. Y las dos se refieren a Artemio Cruz a una muerte disfrazada de vida y Aura a una vida disfrazada de muerte. Son historias bastante gemelas en ese sentido. Felipe Montero, el protagonista de esta historia, te involucra en su entorno, te obliga a estar en su aventura, a hacer y sentir como él. La narración en segunda persona es increíble. El efecto que produce el monólogo interior es persistente en todo el texto. En todo momento te hará cuestionarte la realidad que se está ficcionando. La historia: Ciudad de México, 1962. Felipe Montero, joven historiador y hablante de la lengua de Baudelaire, casi como el mismo Fuentes. Buscando trabajo, Montero da con un anuncio que le parece se ajusta perfectamente a sus necesidades. Alegremente, acude a la calle de Donceles 815 en el centro de la ciudad. En la vieja casa de la anciana Consuelo ocurrirán los sucesos de esta historia. Una casona donde la oscuridad devora el espacio y la humedad del jardín es percibible de inmediato. Felipe Montero cree que consiguió un trabajo fácil que consiste en organizar y terminar las memorias del general Llorente, el esposo finado de la vieja Consuelo, para ser publicadas. Felipe Montero acepta de inmediato al ver a la sobrina de la viuda, Aura, una joven de hermosos ojos verdes y larga cabellera oscura, mientras en el lector comienzan a volar las ideas y la especulación. ¿Acaso Fuentes nos contará una historia de color de rosa? De repente, en torno a esos lindos ojuelos verdes, Montero percibe las ideas que se cruzan, que se mueven al ritmo de la falda verde de tafeta que se alejan. Ideas que lo envuelven y dejan enganchado a la joven Aura, tímida, callada y con movimientos mecánicos.
Aura, una verdadera Lolita de la literatura mexicana, linda y dócil, la imaginación explota, el deseo corrompe a Montero, el enamoramiento, el cuarto, la comida, la paga, todo narrado magistralmente por un profesional, un maestro de las letras. Aura es una novela breve que va de lo sobrenatural, del deseo carnal, del horror gótico y de los muertos que se niegan a irse del todo, casi como en Pedro Páramo. Aura va del amor, pero no del amor romántico, del amor de los enamorados, como diría Jaime Sabines. Aura va de la idea del amor. Mientras la vieja Consuelo está enamorada de la imagen que aún tiene del general Llorente y que hace que el tiempo se haya detenido para ella, Felipe Montero está enamorado de la imagen que tiene de la joven Aura. La ama, desea vivir con ella, llevársela de ahí, pero fundamentalmente la desea. Ese deseo carnal que procura hasta lo imposible. Los juramentos amorosos, las promesas que se hacen entre dos enamorados, son también los motores de esta historia. Como decía, esta novela corta de no más de 60 páginas está narrada en segunda persona, no muy común en la literatura. Caminas por el parque, entras a la casa, te moverás unos pasos para que la luz de las veladoras no te ciegue, provocan el efecto en el lector de que uno mismo está viviendo la historia. Uno siente y se mortifica con lo que ocurre en ese espacio lúgubre. La maestría de Carlos Fuentes lleva la narración de manera perfecta. ¿Y quién es el narrador? Dejemos al propio Fuentes que nos lo diga. Aquí la pregunta ingenua que se impone es ese tú. ¿Soy yo? Sí. ¿O ese tú es un tú abstracto? Es el tú más concreto del mundo, es el tú del que tiene el libro en sus manos. Es el tú del espectador que está viendo las meninas. Si has llegado hasta aquí, te contaré el gran spoiler del libro. Aura es la imagen de la vieja Consuelo. ¿Acaso no lo viste venir? Como lectores, imaginamos miles de finales posibles. Sin embargo, el final te volará la cabeza. Definitivamente, Aura es un clásico de la literatura latinoamericana y una novela que cada cierto tiempo debemos regresar a ella, seguros que en cada nueva visita encontraremos algo nuevo que nos sorprenderá. Por último, si eres mexicano o mexicana pasando los 30 años, ¿recuerdas cierta polémica con este libro y este personaje? Cuéntamelo en los comentarios. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. ¿Qué te pareció Aura? ¿Conocías a Carlos Fuentes?